Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a empezar con enfoque por competencias, pero en esta ocasión estamos haciendo la segunda parte. Vamos a ver las casuísticas de enfoque por competencias en los exámenes anteriores y además vamos a reflexionar un poco sobre las experiencias y las unidades de aprendizaje según los mismos documentos del ministerio. Entonces, vamos recordando lo siguiente. A ver, vamos avanzando. Sí, soy el profesor Giancarlo García, justamente fruto de estos trucos y también de la práctica constante, solamente resolviendo exámenes de nombramiento y de contrato, es que logré el primer puesto a nivel nacional, y también obtuve un buen puntaje en los exámenes de ascenso 2018 y 2021. Además, fui ganador, junto con el equipo de mi colegio, del cuarto concurso nacional de proyectos de innovación de FONDEP 2022. Entonces, son las estrategias, son los trucos, y ahora sí nos vamos a la parte teórica. Muy bien, vamos observando lo siguiente. Vamos observando que había una planificación curricular que nosotros trabajábamos con el CENEP. Hasta antes de la pandemia, en el 2019, trabajábamos una planificación anual y teníamos unidades didácticas. Estas unidades didácticas podían ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje y en el caso de inicial, los talleres de aprendizaje. Obviamente que cada uno de estos abarcaba o incluía una sesión de aprendizaje. Entonces vamos viendo, vamos observando cómo es que se va dando esta forma de planificación. Pero vino la pandemia y luego de esto, encontrábamos que en Aprende en Casa había un planificador. Y si nosotros hablábamos de un planificador, pues nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que este planificador permitía u organizaba las experiencias de aprendizaje. Entonces vamos observando, nos vamos a dar cuenta que sí, las experiencias de aprendizaje tenían un planificador y estas experiencias tenían actividades. Entonces ahora sí voy a encender el audio y vamos a preguntarles a los maestros. Muy bien. A ver, una consulta. ¿Ustedes han elaborado experiencias o han elaborado unidades? ¿Qué han elaborado, maestros, en estos meses? A ver. Han Profesor, elaborado Experiencias. experiencias. Ya, la mayoría de nosotros hemos trabajado como este gráfico. Las experiencias que han venido a reemplazar a las unidades, que son una forma alterna de poder programar. Y es muy cierto porque no había ningún documento que nos orientara sobre cómo son las experiencias en relación a las unidades. Entonces, ahora vamos a observar cuál es esta diferencia. Por fin vamos a fijarnos cuál es la diferencia. Y te muestro, te muestro este documentito. Este documentito que vamos observando se denomina Preguntas Frecuentes de Planificación Curricular. Lo vamos a encontrar en el banco del repositorio del Ministerio de Educación y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que habla de la planificación curricular y qué nos dice acerca de las experiencias de aprendizaje. Este documento salió en junio del 2022, reciencito, fresquecito, pero creo que muy tarde, porque vamos a ver que nos dice que las experiencias de aprendizaje pueden ser unidades, proyectos u otras formas. Haciendo una analogía, como ya lo había mencionado en anteriores videos, es como si la experiencia de aprendizaje fuese el alma, y ese alma puede adoptar o puede tomar distintos cuerpos. Entonces nos vamos a dar cuenta que esos cuerpos que puede tomar el alma, denominado experiencia de aprendizaje, pueden ser unidades, proyectos, talleres u otras formas. Vamos viendo que nos dice que la experiencia de aprendizaje es una denominación genérica que puede tomar la forma de unidad o proyecto. De nuevo aparece este término que puede tomar la forma. Entonces, ¿qué estamos observando? Que la experiencia de aprendizaje es la esencia y que puede tomar forma ¿de qué? De unidad de aprendizaje, puede tomar forma de proyecto de aprendizaje
y también puede adoptar la forma de otras experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿qué observamos acá? Que en nosotros, a nuestros directivos, a nuestro supervisor, a los que nos monitorean, deberíamos entregarles unidades, proyectos u otras formas. Y obviamente que estas unidades y proyectos van a incluir dentro sesiones de aprendizaje. Buenas noches, buenas noches. Entonces, nos vamos a dar cuenta que este gráfico que estaba acá ya no tendría sentido. Profesor, pero entonces, ¿por qué lo muestra? Es que recuerden que muchos de nosotros hemos trabajado así el 2020, el 2021, y recién el Ministerio, en este año 2022, en el mes de mayo, publicó este fascículo de preguntas frecuentes. Pero como que muy tarde, ¿no? Muy tarde. Buenas noches, maestra Lili. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí. Las experiencias de aprendizaje van a adoptar formas de unidades o de proyectos. Si alguno de los maestros me pregunta, profesor, ¿y experiencias de aprendizaje en los últimos exámenes, tanto en nombramiento 2021, que fue filtrado y anulado, o en el examen de ascenso 2021, ¿vino experiencia de aprendizaje? Vino como denominación, pero no vino como concepto. O sea, en vez de a veces unidades de aprendizaje, aparecía experiencias. Pero solamente lo vi en uno o dos ítems de una especialidad en forma aislada. ¿Ya? A ver, la maestra Irene Castilla, ¿experiencia de aprendizaje reemplaza las unidades? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque las experiencias pueden ser unidades o proyectos. Vuelvo a insistir, es como si la experiencia de aprendizaje fuese el alma y las unidades y los proyectos fuesen el cuerpo. ¿Cómo puede adoptar esa forma? Ya no es que lo reemplace. Acá sí lo Profesor, reemplazaba, ¿no? disculpe. Maestra Irene. Sí, escucho, escucho, escucho. No, sino que si uno lee el documento que nos está haciendo referencia y uno saca la conclusión, en sí, sí reemplaza las experiencias de aprendizaje, están reemplazadas. O sea, para mí es lo mismo decir las unidades didácticas que también podían ser proyectos, unidades didácticas, ¿no? Unidades didácticas, claro, porque dentro de las unidades didácticas nosotros hablábamos también de proyectos, unidades de experiencia y talleres, como usted lo manifiesta en inicial, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, no hay ninguna diferencia marcada que nos pueda decir, pues, que experiencias de aprendizaje sean distintas a las unidades didácticas. No, pues nadie está diciendo que sea diferente. Solamente el ministerio soltó este documento y menciona que es una denominación genérica que puede tomar la forma de unidad o proyecto. O sea, que Podríamos en decir, profesor esencia... Giancarlo, Sí, escucho. disculpe, podríamos decir entonces que, como siempre suele suceder, ¿no? Cambios de términos, que antes decíamos unidades didácticas y ahora decimos experiencia de aprendizaje, ¿no? El problema está que este cambio de término desestabilizó todo. Recuerden que hace mucho tiempo, ya vamos a hacer la historia, ¿ya? Hace mucho tiempo había unidades de aprendizaje, había proyectos de aprendizaje y había módulos de aprendizaje. Hasta ahí todos contentos y felices, hasta que poco a poco se fue extinguiendo módulos de aprendizaje. Porque recuerden que en el enfoque por competencias no se priorizan los contenidos o la teoría, se priorizan competencias, que son habilidades integradas, que son capacidades integradas, que los estudiantes van demostrando al momento de resolver un problema, reto o situación desafiante. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, nos vamos a dar cuenta que hasta acá todo era paz, armonía, hasta que aparece experiencia de aprendizaje y, como en este primer gráfico, parecía que lo reemplazaba. Pero no es que esto lo reemplaza. Si te fijas en el gráfico acá, experiencia puede ser unidad o proyecto. La maestra menciona un punto de vista, ¿no? En su interpretación. Dice que la experiencia abarca unidad o proyecto porque acá está en, supongo que porque está en la parte superior, puede asumir eso, ¿no? Pero si no nos guiamos por el gráfico y solamente nos guiamos por el texto, dos veces nos dice esta pregunta y respuesta del Ministerio de Educación que pueden ser unidades, proyectos, y que el término experiencia de aprendizaje es una denominación genérica. Entonces, podríamos decir que este es el alma y estas son las distintas formas que puede adoptar. Porque si no,
en el caso de Fondem y Buenas Prácticas, ya no trabajaríamos con proyectos de aprendizaje, ¿no? Proyectos de innovación. Trabajaríamos con experiencias de innovación. Ajá. Entonces, recordemos que estas son formas de planificación curricular. En cambio, las experiencias tienen un matiz más que todo didáctico, tienen un matiz más que todo metodológico. Y si nosotros nos fijamos los componentes de una experiencia de aprendizaje, nos vamos a dar cuenta que son genéricos. Una consultita, vamos a reflexionar sobre esta imagen, ¿ya? Antes de volver a la vista acá, para de una vez ir con los trucos. Una consulta, proyecto y unidad, ¿tienen situación significativa o no? A ver, me responden, ¿qué dicen? Proyecto y unidad, ¿tienen situación Sí, significativa o no? tiene situación Sí, significativa. sí, claro, sí, Sí profesor. tiene. Sí. Entonces, una experiencia, una EDA tiene situación. Por lo tanto, las unidades y los proyectos también lo tienen. Segundo elemento, propósitos de aprendizaje. Habíamos visto hace unos minutos con educación inicial que los propósitos de aprendizaje en sus libros mencionan que son las competencias y los desempeños. Competencias, ¿no? Si nosotros hacemos una Divertido. revisión de los materiales curriculares de primaria y de secundaria, los propósitos de aprendizaje son tablas o cuadros que abarcan competencia, capacidad, desempeño y enfoque transversal, ¿ya? Entonces, dime, propósitos de aprendizaje, es decir, competencia, capacidad, enfoque transversal, ¿tienen las unidades y los proyectos o no? ¿Tienen o no Sí. tienen? Sí Sí. tienen. Sí, tiene. Los propósitos de aprendizaje que abarca competencia, capacidad, desempeños y enfoques transversales, en el caso de primaria y secundaria, vemos que también lo tienen una unidad y un proyecto. Ahí están los enfoques transversales y la parte más importante y la parte más polémica. ¿Qué son las producciones o actuaciones? ¿Con qué nombre conocemos nosotros a las producciones o actuaciones? ¿Con qué nombre? Las evidencias que vamos a Evidencia, recordar. ¿no? Muy bien. Recuerden, vamos a hacer historia. La unidad de aprendizaje a partir del 2012, cuando aparece el sistema curricular nacional, con el marco curricular, con las rutas de aprendizaje y con los mapas de progreso, eso fue en el 2012, aparece que la unidad tiene un producto. Entonces, por fin aparece el término producto. Luego ya, con la aparición del CENEP 2016, aparece la denominación producciones y luego actuaciones. Pero la producción es algo tangible. Una producción Tangible. puede ser una tangible o organización intangible. visual, un dibujo, puede ser una maqueta que elabora el estudiante durante la construcción de sus aprendizajes. Y nos vamos a dar cuenta que la actuación solamente son conductas o acciones que hacen los estudiantes. Por ejemplo, cuando ustedes preguntan o ustedes responden, son actuaciones, no son producciones. O cuando vemos una actitud o un comportamiento en los niños, también son actuaciones. Pero el término que los engloba son evidencias de aprendizaje, ¿ya? Evidencia de aprendizaje. Muy bien, entonces, una consulta. ¿Los proyectos de aprendizaje y las unidades tienen evidencias de aprendizaje o no? A ver qué dicen. Sí, Sí. tiene. Sí tienen, ¿no? Entonces, Tiene. hasta ahí vemos que todos los componentes de una EDA están en las unidades y los proyectos, porque justamente, ¿qué nos dice? Que una EDA, una experiencia de aprendizaje, es una denominación genérica que puede tomar la forma de unidad o proyecto. Interesante. Secuencia de actividades. Acá venía un problema, acá venía un conflicto cognitivo. Cuando hablábamos de actividades, muchos maestros también pensaban que las actividades iban a reemplazar a las sesiones. ¿Qué pasaba con las actividades? Pero cuando hablamos de las experiencias de aprendizaje, es en el plano metodológico. Es decir, nosotros buscamos experiencias auténticas de aprendizaje para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Y obviamente que para que podamos lograr eso, teníamos que ver acciones, actividades que haga el estudiante para que él mismo descubra o llegue al conocimiento o al aprendizaje. Estas acciones o actividades son parte de una experiencia de aprendizaje, pero no reemplazan a una sesión. Solamente son las acciones que nosotros estamos planificando que hagan nuestros estudiantes. ¿Sí? Profesor, llamaríamos las denominaciones, ¿no? Sí, como Y en denominaciones. base a ¿no? ellos desarrollamos la sesión de aprendizaje. Por ejemplo, si formamos grupos para que ustedes participen, eso es una actividad, pero no significa que sea una sesión de aprendizaje.
solamente es una actividad o una acción. ¿Sí, maestra? Listo. A ver, y los criterios de evaluación. Siempre he tenido problemas con esto, ¿ah? En algunas regiones que he capacitado, mi especialista me ha dicho que los criterios solamente se toman de los estándares. Pero nosotros que ya hemos revisado la norma, hemos revisado también los documentos técnico-pedagógicos, nos hemos dado cuenta que los criterios de evaluación no solamente vienen o provienen de los estándares de aprendizaje, también provienen de los Desempeños. ¿no? Y lo hemos visto como inicial, ¿no? Los desempeños. Muy bien. Listo. Entonces, ahora dime entonces, de experiencia en sus componentes, ¿están o no están dentro de un proyecto unidad? A ver, Capacidades. claro. ¿Están dentro, sí o no? Están dentro. Sí, sí están, sí están. Sí está. Muy bien. Entonces, este documento de 2022 nos aclaró el panorama. Lamentablemente vino muy tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo trabajó así. Hemos trabajado así también, ¿ah? ¿Por qué? Porque el ministerio no tenía un documento técnico-pedagógico que nos ilustre cuál es la esencia o cuál es la postura de ellos, ¿no? Muchos de nosotros hacíamos interpretaciones, pero el ministerio ya sacó la suya en interpretación con esta propuesta. Muy bien. Ahora sí, Maestro, una vamos. consulta. Escucho, a ver. Ya, escucho. entonces, ¿cuál es la diferencia entre unidad y proyecto? Claro, aparte del nombre. Esa pregunta hoy día la he escuchado como 5 veces. Muy bien, ¿ah? La diferencia entre unidad y proyecto es que el proyecto tiene como protagonistas a los estudiantes. Y las unidades de aprendizaje tienen como protagonistas, o por lo menos el que dirige las actividades, o la mayor parte de estas, a los docentes. Ahora, profesor, pero otra diferencia más, no repita solamente lo que ya dijo en la mañana. Otra diferencia está en los elementos que se pueden agregar a un proyecto. Por ejemplo, un proyecto tiene fundamentación, pero no solemos encontrar una fundamentación en una unidad de aprendizaje. Otro aspecto es presupuesto o también un cronograma. Presupuesto y cronograma, ¿los encontramos en una unidad de aprendizaje? Presupuesto, cronograma, ¿los encontramos en una unidad? ¿Qué me dicen? No, profesor. No, No, profesor. no encontramos presupuesto. No, profesor. ¿A qué se Pero refiere? esos sí los Eso encontramos. Entonces, Eso es en un proyecto de innovación. en un proyecto de innovación, ¿no? Pero ahora yo te pregunto, porque hasta ahorita no me han preguntado, ¿ah? Pero yo me adelanto, siempre me adelanto. Alguna persona me dirá, profesor, entonces, ¿qué diferencia hay entre un proyecto de aprendizaje y un proyecto de innovación? Es que los proyectos de aprendizaje pueden tener distintas formas. En este caso, si este proyecto busca una mejora en una práctica pedagógica, busca una mejora incorporando un elemento nuevo que sea replicable, que sea sostenible, pues se convierte en un proyecto de innovación. El proyecto de innovación no es una forma de experiencia de aprendizaje. El proyecto de innovación no es una unidad didáctica, sino es una forma de presentar una propuesta pedagógica. ¿Ya? Tiene otro campo. Entonces, sí, un proyecto de aprendizaje puede convertirse en un proyecto de innovación. Eso es cuando se incorporan una serie de elementos formales en su estructura. Un proyecto de aprendizaje, para que pueda convertirse en un proyecto de innovación, tendría que tener presupuesto, cronograma, ¿ya? Responsables, pero eso no lo encontramos en la unidad de aprendizaje. Entonces, ya te estoy diciendo otras diferencias más entre unidad y proyecto. ¿Hasta aquí alguna preguntita más? Uy. También la diferencia, profesor, podríamos decir que, por ejemplo, entre la unidad de experiencia y proyecto de aprendizaje, en el proyecto, bueno, ambos surgen de la necesidad, ¿no? Tomando en cuenta las características, la edad, el entorno que estamos rodeados, pero en el proyecto, por ejemplo, los propios niños pueden plantear las actividades, ¿no? Para el cronograma de actividades que vamos a desarrollar. Sin embargo, en la unidad, generalmente, ¿no? Somos las docentes las que proponemos, por decirlo así, la mayor cantidad de la secuencia de actividades que vamos a desarrollar. Exacto, maestra, muy bien, ya captó la idea. En el proyecto hay mucha más participación de los niños o estudiantes, y en la unidad es la maestra o el docente el que dirige y el que va viendo los aspectos y las decisiones en cuanto a la unidad de aprendizaje. Muy bien.
Listo, entonces ahora sí quedó más claro. Y vamos viendo lo Sí, siguiente. A ver, ¿otra preguntita más? ¿Otra preguntita más? Para que ya Sí, quede bien claro. A ver. sí, profesor, también es que otra diferencia es de que en un proyecto es de corto plazo y la otra unidad es de largo plazo. Uy, ahí sí creo que vamos a chocar, ¿ah? ¿Por qué? Ya, me he quedado en la 51, ¿ah? Pero una consultita. En los proyectos de innovación, sobre todo los que se proponen en FONDEP, ya, FONDEP, buenas prácticas, si ustedes ven los requisitos de un proyecto de aprendizaje, es que se haya aplicado o se haya realizado el año anterior y que continúe en ejecución. Entonces, ¿cuáles son de larga duración? ¿Los proyectos o las unidades? ¿Cuáles son más extensos en su duración? Ya hemos tocado carne, ¿ah? Unidades de aprendizaje. Las A unidades. ver, Unidades de aprendizaje, ¿no? perfecto, ya, vamos a retroalimentar y vamos a reflexionar. Me parece interesante esta postura. A ver, una unidad puede durar un mes y medio, ¿sí? Bueno, en algunos colegios he visto que hasta pueden durar 2 meses, ¿ah? Una unidad, ¿ah? Ojo, una unidad. Pero dime, ¿un proyecto de aprendizaje tal cual podría durar solamente un mes? Un proyecto de aprendizaje, ¿ah? Ojo. Y te voy a dar más contexto para que me respondas. Estos proyectos de aprendizaje se convierten en proyectos de innovación y los presentamos a FONDEP, los presentamos a buenas prácticas docentes y ellos nos piden que el proyecto haya sido ejecutado el año pasado y que continúe ejecutándose. Y que un proyecto debe tener sostenibilidad. Entonces, ahora vuelvo a preguntar. ¿Un proyecto tiene más duración que una unidad? ¿Sí o no? A ver, vamos. Viéndolo así, sí, pues. Creo que sí. Ah, Larga duración. ahora sí. Entonces, te voy a decir, profesor, ¿y dónde está su fuente acá? Bueno, te voy a ser sincero. Esta clasificación antigua está en un documento que se denomina Guía para la Diversificación Curricular. Era de color verdecito, ¿ya? Era de color verdecito y es del 2007. Oiga, profesor, usted está bien desfasado, ¿no? ¿Qué pasó? Usted acá nos presenta 2022, así la novedad, lo nuevecito, y acá nos presenta algo viejo. No, ya me he decepcionado. No, es que ¿sabes por qué te presento esto? Porque acá sucedió algo muy extraño. En el examen del 2019, o sea que no está muy lejos, hace 3 años, en un examen de nombramiento 2019 para religión, vino una pregunta y vino como alternativa módulo de aprendizaje. Y no solamente la pregunta, sino también el sustento o la respuesta involucraba este conocimiento que es un poco antiguo. Te vuelvo a repetir, la fuente de este documento es Guía de Diversificación Curricular, era un librito que entregaban a los docentes nombrados en ese tiempo, lo tengo por unos familiares, y en este documento el ministerio te decía, el documento de larga duración o la unidad didáctica de larga duración, proyecto. Unidad de aprendizaje, mediana duración. Y menor duración, corta duración o menor, es el módulo de aprendizaje. Así está. Pero creo que como ustedes ya están tocando carnecita, les voy a decir las diferencias. Primero, el módulo ya no existe. Actualmente trabajamos con módulo, ya no. ¿Por qué? Una consulta. Maestros, en el Estado, en el Magisterio Nacional, ¿trabajamos con temas? ¿Trabajamos con teoría? ¿Qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Trabajamos con teoría, con temas específicos? No. No, nada de contenido. Ya trabajamos competencias, ¿no? Y la competencia, pues, es un saber integrado que abarca, pues, al contenido, o que abarca un concepto, una habilidad y también una aptitud, ¿no? Muy bien. Pero vamos a observar lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que los módulos ya no tienen razón de ser. Ah, ¿por qué? A ver, te voy a preguntar. Una consulta. ¿Las unidades de aprendizaje que ejecutamos son flexibles o son rígidas? ¿Son flexibles o ya no se pueden cambiar? ¿Qué dicen? Flexibles. Son flexibles. Y si tú ves que tus alumnos no tienen conocimientos reforzados, no tienen conocimientos suficientes para que desarrolles un tema, imagina que no saben sumar muy bien y les vas a dar una clase sobre multiplicación, pues vas a tener que reforzar. Ya.
en ese tiempo, antiguamente, trabajabas un módulo de aprendizaje, que equivalía a 1 o 2 sesiones, bueno, hasta 3 sesiones. Pero como ya no nos interesa, o el foco ya no es la teoría o un tema específico, los módulos ya no se trabajan. Por eso es que ya no van a haber módulos de aprendizaje. Un momento, no confundan módulos de aprendizaje, que era una unidad didáctica que reforzaba un contenido teórico, no lo confundan con un módulo en el caso de investigaciones experimentales. Los que hemos realizado investigaciones experimentales, cuasi experimental, preexperimental, pues nosotros trabajamos con módulos didácticos, o también conocido en psicología como programas de intervención. Y obviamente tenemos un grupo control, un grupo muestra, y ahí os vamos a hacer la diferencia de medias o la diferencia de promedios. Pero eso, no, eso es un módulo didáctico, eso es un programa de intervención. No es una unidad didáctica denominada módulo de aprendizaje. Entonces está en desuso el módulo de aprendizaje, pero deben saber por historia que el módulo de aprendizaje reforzaba un contenido teórico y que tenía corta duración. Actualmente ya no trabajamos con módulos. Muy bien, la maestra Eli escribió ahí, se reprograma. Exacto, maestra. La unidad de aprendizaje se reprograma porque la unidad es flexible. Muy bien, maestra Eli. Yo veo el chat también, veo el chat. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre unidad y proyecto? Pero con la antigua forma de ver en el 2007. ¿Cuál era esta antigua forma acorde al DCN, el Diseño Curricular Nacional, ¿no? El de color verdecito? Las unidades de aprendizaje en ese tiempo trabajaban temas transversales. En el DCN había temas transversales. Actualmente, maestros, ¿cuál sería el equivalente a temas transversales? Los escucho. Enfoques transversales. Enfoque transversal, maestro. Muy bien, enfoque transversal. Entonces nos vamos a dar cuenta que sí, esta unidad de aprendizaje tenía un eje que era un enfoque transversal, bueno, un tema transversal en ese tiempo, y que estos permitían el logro de aprendizajes y hacíamos actividades, pero las determinaba el docente. Y que justamente buscaba el desarrollo integral de los aprendizajes. Y en el DCN, en aquel entonces, habían capacidades fundamentales. Capacidades fundamentales eran 4. Pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones y resolución de problemas, ¿ya? Pero bueno, ya no tenemos esos conceptos porque ya no trabajamos con el DCN. Trabajamos a partir del 2016 con el Currículo Nacional de Educación Básica, CNE. Muy bien. Las unidades son de mediana duración, pueden durar un mes y medio, bueno, exageradamente hasta 2 meses. Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ahora vienen los proyectos. El eje de un proyecto en ese entonces era el logro de un bien material, de un resultado, de un producto concreto. Y dime, ¿quiénes son los partícipes, los ejes del proyecto de aprendizaje? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las superestrellas? Los estudiantes. Los estudiantes, ¿ves? Y eso también lo estamos viendo acá, no solamente lo hemos visto en inicial, vemos que en primaria y en secundaria, en un proyecto de aprendizaje, el eje o las personas que toman la mayor participación, mayor acción, son los estudiantes o alumnos. Y obviamente que en un proyecto de aprendizaje da énfasis en los procedimientos o actividades que hagan los estudiantes y tienen larga duración. Para ello tenemos que buscar que un proyecto sea sostenible en el tiempo, o sea, que dure bastante tiempo, y que también sea replicable. Es decir, que un proyecto se pueda aplicar no solamente en un contexto o realidad, que se pueda aplicar en otros contextos para que nosotros de esa manera podamos obtener aprendizajes significativos de distinta manera. Muy bien. Ahora yo te hago una consulta. En esta división antigua, la unidad no tenía producto concreto, o no tenía un bien, o un logro. Dime, actualmente, ¿la unidad de aprendizaje tiene producto o no tiene producto? ¿Qué me dices? Actualmente. Sí. Sí, Actualmente sí los portafolios. tiene, ¿no? Muy bien, actualmente sí tiene. Entonces nos damos cuenta que esta división es antigua. Pero tengan cuidado. ¿Por qué utilizo esta división antigua? Nuevamente, porque en un ejercicio del 2019 observé esta anomalía, ¿ya?
Muy bien, ahora sí. Bueno, esto era la última parte, pero como me preguntaron, quedó ahí, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora este aspecto que faltaba explicar. La diversificación curricular. Y eso es algo que ustedes están haciendo ahora en estas 2 semanas de gestión. Los estudiantes están de vacaciones, es decir, no están asistiendo a las escuelas, pero nosotros, docentes, estamos diversificando. Es decir, vamos a dar respuesta a las necesidades, intereses, características y potencialidades individuales o de un grupo de estudiantes. Pero vamos a atender también de acuerdo a su realidad en su territorio, en su realidad o interacción geográfica ambiental. Y obviamente que esta diversificación curricular va a ser pertinente y relevante en el proceso educativo. ¿Quién lo dice? La resolución viceministerial 222. Y esa misma resolución nos da un marco de referencia y vemos 3 procesos. El primer proceso es de contextualización curricular. ¿Y en qué consiste? Vamos a diagnosticar, vamos a ver las características de los estudiantes en su entorno educativo, a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, este trabajo de contextualización curricular lo hacemos a nivel de las regiones. Recuerden que las direcciones regionales o los gobiernos regionales deben proponer un proyecto educativo regional donde se note esta contextualización curricular. Ya nosotros, a nivel de aula, en las instituciones educativas, vamos a ver 2 procesos: adecuación curricular y adaptación curricular. A ver, ¿cuál es la similitud? La similitud es que la adecuación y la adaptación son cambios, son modificaciones al currículo que nosotros hacemos. Pero la adecuación curricular es un cambio o modificación que obedece al grupo de estudiantes. Puede ser a nivel de aula, a nivel de colegio. En cambio, la adaptación curricular solamente es a nivel individual. Y a ver los maestros que siempre están atentos, la adaptación curricular, ¿para qué tipo de estudiantes se hace? Vamos, a ver. Necesidades educativas. Necesidades educativas especiales. Muy bien, Con con necesidades estudiantes con especiales. necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, sí, vemos acá el aspecto de la educación inclusiva. Muy bien. Ahora sí que tenemos este marco de diversificación curricular, es que nosotros hacemos una programación a largo plazo, que es el plan curricular, planificación, el plan anual, la programación curricular, tiene distintas denominaciones, según las regiones, países también, y luego también tenemos la programación a mediano plazo, que son las unidades didácticas, unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, taller de aprendizaje, y la programación a corto plazo, ¿no? Las sesiones. Muy bien, ahora sí, vamos viendo luego que si vamos a trabajar sesiones, debemos trabajar los momentos, ¿no? Estos momentos que son el inicio, el desarrollo y el cierre, y también los procesos pedagógicos que podamos encontrar. Es decir, podemos plantear el interés o la motivación, podemos recoger los saberes previos, establecer la duda, la incertidumbre con el conflicto cognitivo, debemos decir cuál es el propósito de la clase, luego vamos a construir el aprendizaje, para ello un elemento primordial es la retroalimentación, y finalmente vamos a hacer la evaluación y posterior metacognición, ¿ya? Muy bien, una consulta, maestros. ¿Los procesos pedagógicos son flexibles o son rígidos? ¿El orden de los procesos pedagógicos es flexible o es rígido? ¿Qué me dicen? Flexibles. Flexibles. Son flexibles, son iterativos, son recurrentes. No podríamos encasillar un proceso pedagógico en un determinado orden. No podríamos decir que el propósito va al inicio, que la motivación va en primer lugar. Siempre son propuestas del ministerio, pero nosotros tenemos la libertad de poder ir ordenando estos procesos pedagógicos según nuestra intencionalidad pedagógica, ¿ya? Muy Profesor, bien, escucho. Respecto a lo que es el propósito, sí podríamos decir que sí, pues va, ¿no? De todas maneras,
al empezar, ¿no? Porque tenemos que dar a conocer de qué vamos a abordar. Así estemos en inicial, el niño tiene que tener, ¿no? Saber qué es lo que vamos a aprender. Exacto. Entonces, es en función, además de nuestra Ocurrentes y en todo intencionalidad momento, pedagógica, como es el a caso las de la necesidades e motivación. intereses, ¿no, maestra? ¿Sí? Muy bien, Sí, muy sí. bien. Ahora sí, entonces recordemos esto porque nos va a ayudar para la casuística. Ahora sí, profesor, una pregunta. ¿Y por qué tiene poquísimas preguntas para este tema? Recuerden que yo no me invento ejercicios. Yo solamente tomo los ejercicios que están en los exámenes anteriores. En este caso, yo he buscado el término enfoque por competencias en los ítems. Recuerden que tengo todos los exámenes habidos y por haber del ministerio, los he convertido en Word y luego he buscado la frase enfoque por competencias. Y en esa búsqueda solamente encontré estos pocos ítems. ¿Cuál es la reflexión? Que dentro del temario general, a ver, por si acaso si dudan, si acá, dentro del temario general, nos vamos a dar cuenta, tanto en nombramiento o en ascenso, la única diferencia es planificación pedagógica, nos vamos a dar cuenta que hay algunos temas que tienen más preguntas o hay algunos temas dentro de la parte general que se relacionan más con algún nivel o con algún área de secundaria. Por ejemplo, inicial no tiene ejercicios de demanda cognitiva, en cambio EPT, educación física, matemáticas, CTA, sí tienen, y primaria, también tienen ejercicios de demanda cognitiva. Otro ejemplo más, abundan mucho los ejercicios y los temas de evaluación y retroalimentación. Por otro lado, uso de las TIC en el aprendizaje no aparece para nada en inicial. Y vemos que en primaria tampoco. En secundaria, esto se restringe a algunas áreas, como EPT o aula de innovación pedagógica. Eso quiere decir que dentro de todo este temario, en algunos casos le va a servir más para un área o para un nivel, dependiendo del tema. ¿Ya? Entonces, ahora sí volvemos y vamos acá, vamos a la casuística ahora sí. Muy bien, el equipo de docentes de tercer grado está elaborando una unidad de aprendizaje. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene una secuencia adecuada de acciones para planificar dicha unidad desde un enfoque por competencias? Empezó la casuística. A ver, a ver, a ver. Uy, se apagaron los audios. Igualito pasó en la mañana. Estaba tan difícil que todo el mundo se cayó. Se va la B, creo. Ah, ya, maestra, tú que tienes el audio prendido, te pregunto, cuando tú tienes un ejercicio así, ¿te has dado cuenta que hay muchas palabras que son iguales? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ya. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando tú tienes muchas alternativas que tienen muchas palabras iguales, dime, ¿qué es lo más importante para poder descartar o marcar la respuesta correcta? ¿Que las palabras sean iguales o que sean diferentes? A ver, a ver, a ver. Que sean diferentes. Que sean diferentes, ¿sí o no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hasta acá todo es igual. Mira, 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 mira. Hasta acá todo es igual. Entonces, ahora que ya está más claro, ¿en qué te tienes que fijar? Te tienes que fijar en qué se diferencian. Ahora sí puedes eliminar, maestra. Ahora sí está más clarito. A ver. Los dos, donde, A y B, donde dice contenidos temáticos.
Ah, maestra. Los contenidos temáticos ya no son el eje, pero tampoco se pueden dejar de lado. O sea que sí está bien que tenga en cuenta los contenidos temáticos, ¿no, maestra? ¿Sí? Profesor, ¿se puede ir la C? Claro, porque si bien no es tan importante los contenidos temáticos, tampoco vamos a caer en el extremo de no de tomarlos en cuenta. Por eso se elimina la C y también se elimina, ¿qué alternativa? La D. La D. Porque los contenidos temáticos sí se tienen que tomar en cuenta. Ojo, no son lo más importante, no orientan todo el proceso, pero tampoco hay que dejarlos de lado, ¿ah? Ojo, ojo, ojo. Profesor, la B le descarto y la C es la respuesta. Muy bien. Mira, ¿la C es la respuesta, amigo? No, está entre la A y la B. La respuesta Claro, está entre porque no podemos decir la C y la D porque caen en el extremo negativo de no tomar en cuenta los contenidos temáticos, cuando sí se deben tomar en cuenta, pero ¿Se va no la son los más importantes. Es La la C y la D D. se van, ¿ah? Queda la B, creo, B, profesor. Se va la A. Ya está. ¿Qué diferencia hay entre A y B? ¿Qué diferencia entre A y B? Y que la La A tiene que evaluación. evalúa Evaluaciones cada que evalúan cada capacidad. capacidad. Ah, la actividad final. Acá te Competencias dice trabajadas. que evalúen cada capacidad. Y la acá B es dice, competencias. uy, competencias. Y dime, hay una palabra más importante en la B. ¿Cuál es? Poner en juego. Producto. Producto. Planteamiento ¿Se del acuerdan? producto. Yo les dije, la unidad de aprendizaje desde el 2012 tiene producto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque tiene la mayor cantidad de palabras clave. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué La B. alternativa? La B. La B. Pero estaba difícil, parecía que todos se habían ido porque la A era un buen distractor. Y recuerden, si no tenían la estrategia, se iban a demorar más, ¿sí o no? Cuando vean alternativas que tienen palabras muy similares, pues cancélalas y solamente te centras o te concentras en las palabras diferentes. Esas son las palabras clave, ¿ya? Profesor, creo que la clave estaba en la palabra competencias y producto. Ah, maestra, muy bien. Pero si no cancelabas esto, ¿te mareaba un poco o no te mareaba un poco? ¿Por qué entonces se callaron la mayoría en los primeros minutos? Estaban leyendo, ¿no? Estaba mareaba la similar, redundancia, las respuestas profesor. eran similares. Es que marea, pues hay que ser sincero, pues marea, ¿sí o no? Entonces, yo te aconsejo que marques o veas la forma de eliminar visualmente los ejercicios en los que veas que hay palabras comunes o que se repiten, eso los vas a eliminar, ¿ya? Y te centras en las diferentes. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Muy bien, a ver. 2. En un SEBA, los docentes de educación religiosa y un grupo de estudiantes están planificando cómo realizarán la celebración de Semana Santa. En este contexto, los docentes van a trabajar junto con los estudiantes la realización de estas actividades. Investigarán el inicio de la Semana Santa, analizarán el significado de los símbolos cristianos y elaborarán ensayos sobre las tradiciones de esta festividad católica en el Perú. A ver, ¿qué tipo de unidad didáctica es más adecuada para que los docentes organicen las actividades? Se va la B. Muy bien, elaboran ensayos, tiene producto. El módulo de aprendizaje no tiene producto. ¿Ya? La C también se va. Ah, muy bien. En ese tiempo, la unidad de aprendizaje no tenía un producto, no tenía ensayos. Entonces, si vemos que hay actividades y están trabajando mal los estudiantes, ¿podrá ser unidad o qué será? Proyecto. Proyecto. ¿Cuál es la respuesta? Ah, muy bien. Pero dice, profesor, investigarán el inicio de la Semana Santa. ¿O no? Ajá, o sea, son acciones que hace el proyecto que estudiante. investiga. El estudiante es el protagonista. ¿En dónde? En un proyecto Proyecto. de aprendizaje. Aprendizaje. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora sí, vamos viendo lo siguiente. Profesor, Vamos con la usted hace 3. alusión, perdón, profesor, ¿usted hace alusión a que solamente en el proyecto, digamos, podemos ver un producto, algo así? Es que No. recuerda, maestrita, recuerda que
esta pregunta es anacrónica. Muy buena tu pregunta. ¿Por qué es anacrónica esta pregunta? Porque está fuera de fecha. Mira, para el 2019 ya ni siquiera utilizábamos módulos. Ahora, cuando respondamos la siguiente pregunta, te vas a dar cuenta, ¿cómo es posible que hayan venido estas preguntas en un nombramiento 2019, cuando ya desde el 2016, en el enfoque por competencias, ya no se trabajaba por módulos? Entonces, estoy utilizando la clasificación antigüita. ¿Y cuál es la clasificación antigüita? Porque tal vez algún maestro me podría decir, ¿no? Alguna maestra, algún maestro me decía, profesor, ¿pero elaborarán ensayos? Eso también puede ser para unidad. Profesor, actualmente la unidad también se trata de que los estudiantes hagan acciones. Si en nuestras clases, en nuestras sesiones también hacen acciones. Y también tienen una situación significativa. O sea, si tú ves a la unidad de aprendizaje actualmente, podría ser ambas respuestas. ¿Sí, maestra? Por eso estoy utilizando la clasificación antigua. ¿Sí? Sí, profesor, me quedó claro. Te Gracias. vas a dar cuenta, mira, vas a ver la 3, ahí te vas a sorprender. Una docente ha observado que a la mayoría de estudiantes aún les resulta difícil interpretar textos bíblicos a través del método histórico crítico. Por ello está planificando una unidad didáctica cuyo propósito es ayudar a estos estudiantes en la interpretación bíblica mediante dicho método. Además, ella ha previsto que esta unidad didáctica se realice durante 2 sesiones. ¿Qué tipo de unidad didáctica debe emplear la docente para que logre su propósito? A ver. Módulo. De Módulo, 2 aprendizaje. sesiones. Uy, Módulo de maestro, aprendizaje. precisa su participación a 2 sesiones. ¿Puede haber una unidad de 2 sesiones? No. Posible. ¿Puede haber un proyecto de aprendizaje de 2 sesiones? Tampoco. Tampoco. Pero date cuenta por qué es la respuesta. Porque está trabajando algo teórico. Solamente un Está área. trabajando contenidos. ¿Ya? Muy bien. Y aparte por su duración, ¿ah? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. Pero ¿cómo puede ser que haya una pregunta de este tipo en pleno 2019? Cuando ya estaba... Escucho. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, profesor, justo decía, si ahora en el 2019, a partir del, ya no se trabaja módulos, se trabaja talleres. Claro. Aparte que ya en el enfoque por competencias, como la unidad se puede reprogramar, ya no tendría sentido hacer módulos, ¿no? Pero por eso, yo no podía dejar pasar esta oportunidad. Mira lo que pasó en religión, porque estas 2 preguntas son de religión, ¿ah? Pobres nuestros maestros o nuestros colegas de religión, de repente se estaban preparando con lo más actual y vino lo más antiguo. Por eso se les estoy mostrando, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. No vaya a ser que en el ministerio contraten un especialista desfasado, un especialista que se quedó en el DCN y haga preguntas así y perdemos todos, ¿ya? Listo. La respuesta es la B. Sí, Eso quiere decir que pueden venir preguntas de este tipo, ¿verdad? Sí, porque no me las he inventado, ahí está su código. Ahí está su código, maestro. Ajá. O sea, recuerda que mi éxito o mi secreto no es que me filtran las preguntas como en auge, sino que solamente me preparo con exámenes de nombramiento y ascenso anteriores. Por eso logré el primer puesto y también por eso siempre acierto la mayor cantidad de preguntas, ¿ya? Ese es el secretito. Y ese secretito Maestro, sí, escucho. una preguntita. Usted en el WhatsApp ha mandado exámenes de 2015, 2016. ¿En dónde lo podemos ver las claves, maestro? Para poder leer. Buena pregunta. Eso me gusta. A ver, acá me dice las claves, ¿no? Ya está. Entonces voy a hacer una pausa pequeña. Y de una vez les voy a mandar las claves porque yo tengo todos los documentos, ¿ya? De una vez. Ustedes quieren ver las claves, ¿no? Pero una consulta. Yo no había enviado ya las claves. O creo que recién se habían inscrito, ¿no? ¿Sí? Ya. No hay ningún problema. Ahí está la clave. Acabo de abrir el WhatsApp. Acá está el general. Y voy a mandar las claves de una vez. Ascenso 2016. Ahí están las claves del Ascenso 2016. Para mis inscritos. Y el 2015 también, maestro. También, pues también. Muy bien, nombramiento 2015.
Ahora sí, dice acá claves y lo jalo. ¡Guau! Ya está. Está en Excel, ¿ah? Así me lo mandó el ministerio. Listo, ahí está. Profesor, de pasito, ¿puede reenviar los exámenes para los nuevos que hemos ingresado? Pero yo no reenvié los exámenes. Yo lo que hice ¿No? es que en mi canal de YouTube grabé un video donde dice que estoy compartiendo los exámenes. Lo que puedo compartir ahí es el video. Recuerden que en mi video dice que en la descripción, ahí está, en la descripción y en los comentarios están los exámenes. Y están de todos, ¿ah? Están de todos los niveles y están de todas las especialidades. Así que provecho, pueden compartirlo con algunos colegas. Y recuerden que si ese video, yo dije que si este video llega a 10.000 vistas, recién lo he publicado hoy día, si llega a 10.000 vistas, libero el examen de nombramiento 2017 y el examen de ascenso 2017. Porque como pueden ver, tengo todos los exámenes, ya, por ley de transparencia, hasta de directores también tengo. Muy bien, listo, ahora sí. Acabó el comercial. ¿Podría Continuamos. agregarnos a los nuevos, por favor, a su grupo de Claro, WhatsApp pero he compartido general? ahorita los nuevos. ¿Se está viendo, no? Sí, acá estoy compartiendo. Las Bueno, claves. no me encuentro en el grupo general, maestro. Quisiera que... Pero está en el grupo general. Lo acabo de compartir en el grupo general. No, no me ha incluido a mí, maestro. Quisiera, bueno, que me... ¿Su nombre, maestro? Michelle Capillo. Ya, nuevo, maestro. Listo, ya. Eso ahorita lo voy a hacer con la máquina antigua, ¿ya? Muy bien, acá tengo la otra máquina. Muy bien, maestro, discúlpeme. Listo, ahora sí. Profesor, ¿y cuándo irá a ver examen para directores, no? Esto va a ser para fines, ¿ya? Para fines de año lo están voceando. Recuerda que todos los exámenes los han mandado para fines. Y el examen de ascenso hasta lo mandaron para enero del próximo año. Así que todo es a fines. ¿Ya? Muy bien. Faltan dos preguntitas. A ver. Muy bien. Un grupo de docentes de 5º grado se pregunta si la planificación de las unidades que elaboraron el año anterior realmente respondió a un enfoque por competencias. Para reflexionar sobre esto, cada uno de ellos muestra la situación significativa de la cual partió para diseñar su unidad y producto esperado. Ahí está título de unidad y situación significativa a la cual se debe dar respuesta y el producto. ¿En cuál de las siguientes unidades se presenta una situación significativa y un producto que permita desarrollar una unidad a partir de qué? Del enfoque por competencias. Ojo que recuerden que las alternativas acá son los títulos de las unidades. Entonces lo único que tienen que hacer es eliminar, ¿ya? Es lo único que tienen que hacer es eliminar. Vamos, ¿cuál título no sería acorde? A ver. La A. La A, muy bien. ¿Por qué la A no? A ver, vamos viendo. Contenido, maestro, ahí dice. Uy. A ver, ¿cuál es el truco que les enseñé en el primer ítem, en la primera pregunta? Que tenemos que ver en qué se parecen y fijarnos en qué se diferencian. Una consulta. ¿Las 4 unidades tienen producto o no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Las 4 unidades tienen producto o no? Sí tiene. Sí, maestro, porque dice elaboré. Sí tiene. Tienen producto. ¿Tienen producto, sí o no? Ya, muy bien, tienen producto. Entonces, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que si tienen producto, son similares. Todas tienen producto. Entonces, por ahí no podemos eliminar, ¿ah? Por ahí no podemos eliminar. Muy bien, ahora sí vamos a fijarnos lo siguiente. Nos vamos a fijar cómo es su situación significativa. Analicen las preguntas. Hay algunas preguntas que son teóricas y hay algunas preguntas que son retadoras, que buscan solucionar el problema. A ver. La D tiene pregunta retadora. También solución. Muy bien. Vamos viendo por parte, ¿ya? Vamos viendo por parte. Profesor, creo que se va la B. Vamos viendo. La A. ¿Cómo era la vida de los peruanos? ¿Cuáles fueron las etapas de dicho proceso? Dime. Es muy teórica.
Es muy teórica. Se va la A. Independencia y Perú se va. La primera se va. Vamos, ¿qué pasa con la B? También es muy, Muy teórica. ¿Cuáles son las riquezas naturales? ¿Qué leyes existen para proteger? Teórica. No les planteo una pregunta retadora, ¿sí o no? Ya, se va la B. está Vamos, entre la quedan B y la dos. C. La C y la D. ¿Cuál es la respuesta? La ¿Cuál es D. retadora? La D. La D. La D. C se va. Ujú. ¿Cuál de las tres preguntas que veo en la D es retadora? ¿Qué hacer para lograr que se cumpla? Muy bien, porque con esa pregunta van a intentar solucionar ¿qué? Un problema. Problema, ¿sí o no? El problema. Entonces, la única que tiene una respuesta, o mejor dicho, una pregunta cuya respuesta es retadora, es la alternativa. ¿Qué alternativa? D. Muy bien, la D. Perfecto, perfecto. Y en cambio la C también tenía preguntas teóricas. ¿Ven? Muy bien, ¿ah? Maestro, no, cuando yo comparto los enlaces de los exámenes, están todos. Y fíjense que en esos exámenes antiguos, del 2015 y 2016, no es un examen por área. En un solo cuadernillo están mezcladas las áreas. Está EPT, con religión y otros más, ¿ya? Fíjense bien, ¿ah? Porque en uno de los videos dice, profesor, no encuentro el de inglés. Y el de inglés está aparte, ¿ya? Así que fíjense bien los documentos para que puedan encontrar su área. Fíjense en el índice de estos exámenes. Muy bien, vamos con la última pregunta ya. La última pregunta para finalizar. Y antes vamos a dar informes también. Informes de algo nuevo, novedades. Al finalizar el año escolar, los estudiantes de sexto grado manifestaron sus opiniones respecto del área de personal social. La mayoría de ellos concordaron en que, si bien comenzaron muy entusiasmados, fueron perdiendo el interés, porque se les plantearon actividades muy difíciles y no se sentían suficientemente preparados para realizarlas. Sobre todo cuando se les pedía que interpretaran fuentes históricas o que leyeran o elaboraran mapas. El docente comenta a sus colegas que está preocupado porque ve a sus estudiantes muy desmotivados. Uy, pobrecito, están desmotivados. ¿Cuál de las siguientes sugerencias no es pertinente dar al docente? ¡Ojo! ¿A qué le debe prestar atención? ¿A qué le debe prestar atención? A ver. Al no. Al no. Al no, ¿no? Al no. Muy bien. Entonces ahí tengan su estrategia. Maestro Gino, estas estrategias son de conocimientos pedagógicos generales. Están mezcladas. Y yo les dije que tengo la formación general. ¿Ya? Es formación general. En los exámenes anteriores de ascenso y nombramiento va a encontrar preguntas exclusivas de EPT. ¿Ya? Listo, vamos. A ver, maestros, vayan eliminando. Profesor, se va la A, Se va Muy la A. bien, se va la A. ¿Por qué se va la A? porque dice con intereses de los estudiantes. Ah, muy bien. Vamos viendo qué dice ahí. Uy, eso está buena. ¿Y por qué no es la respuesta, maestra? Sí está buena. Mira, interés. Porque no es pertinente dar al docente. Ah, porque dice el no. Bien, maestra, bien. Se va la A. Muy bien. ¿Qué más se va? Es pertinente la. Se va la B. La B, maestra. Uy, pero la B también yo la veo buena porque dice que van a comprender sus logros de aprendizaje. No, Nadie me dice contradice. que no es. Ah, dice la que no es, pues. Ah, están atentos. Muy bien. Vamos, ¿es la C o la D? La C. ¿Por qué la C? Porque dice con mucha más sencillez, mucha más sencillez. Ah, y eso no es adecuado, ¿sí o no? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que ahí nos vamos a fijar que por ser más sencillas o para que no dañe su autoestima, ya dejarían de ser retadoras. Y recuerden que una situación significativa tiene que ser retadora, ¿ya? Retadora. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La alternativa C. D. ¿Qué pasa con la D? ¿La D está bien y está mal? ¿Qué me dicen? Está bien la D. Está bien. Está bien. Entonces, como ahí hay un no, tenemos que eliminarlo. Muy bien, maestro, muy bien. Listo, maestra Jacqueline, ¿se encuentra ahí? Uy, uy, uy. Ya, listo. Muy bien, mañana,
tenemos un taller de educación primaria, ¿ya? Mañana tenemos un taller de educación primaria y vamos a trabajar experiencias, unidades para educación primaria, ¿ya? El costo es de 20 soles y esta clase única es de 5 a 7 de la noche. Van a tener acceso a qué documentos, los maestros que ya conocen cómo trabajo, van a tener acceso a los documentos, a los libritos de primaria de Corefo, Santillana, y también a ejemplos y modelos de unidades, experiencias y planificaciones anuales, ¿ya? El día miércoles, como ya me han estado consultando muchos maestros, vamos a hacer el día miércoles para el área de comunicación, un taller con rúbricas, instrumentos de evaluación para el área de comunicación. Hoy ya lo hicimos con inicial, los maestros de inicial el día domingo estaban muy predispuestas, muy afanosas, y ya se les ha atendido, se ha hecho un tallercito. Muy bien, muchas gracias por su atención, y recuerden, y también recuerden, la maestra Jacqueline me está encargando, la maestra Jacqueline, a ver, vamos viendo, que nosotros tenemos un librito de conocimientos pedagógicos generales que prepara todo lo que nosotros estamos hablando, y mostrando, todo ese temario general, está desarrollado en el librito, ¿ya? En el librito. Todo el temario general, como ahí pueden observar, está ahí. Los trucos, las casuísticas, ahí está el temario general, ¿ah? Los trucos, las casuísticas, todo está ahí. Incluso para la segunda fase, pautas para la entrevista, y está paso por paso, los casos, la casuística, ahí está. Y sobre todo, lo más importante, lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos leyendo cada alternativa y vamos resaltando las palabras clave. Y vamos viendo si es que se queda o si es que la respuesta correcta. Así está este librito, ¿ya? El costo del librito es de 10 soles, ¿ya? Cualquier informe por interno. Muy bien, listo. Ahora sí, maestro, voy a mandar la grabación. Ya, por fin tenemos ya un recuento de todos los inscritos hoy día. Hoy ya mando todas las grabaciones anteriores, ¿ya? No se preocupen. Listo, maestros. Ahora sí, 9:35. Nos vemos. Chau, chau. Cuídense. ¿Ya? Hasta el día. Para comunicación secundaria, ¿cuándo es? Miércoles, el día miércoles. Usted va a el día avisar, miércoles ¿no, profe? comunicación secundaria y el día martes primaria. Mañana primaria. Si es que Usted va a hay avisar, demanda, ¿no, profe? volvemos a repetir talleres la próxima semana. Primaria, maestro, ¿a qué hora va a ser de primaria? Usted va a avisar Para por primaria el... mañana y para el miércoles comunicación. Si hay otras ¿A áreas qué hora que va a se ser unen, primaria, por favor, maestro? ¿A qué hora, profe? primaria Secundaria mañana. matemática, ¿cuándo, maestro? Envíen informes por interno al WhatsApp. Nos vemos. Gracias. Ok, gracias. Ya listo. Chau, chau. Cuídense.